Buenos días, hermano. Te saludo con la paz del Señor. Estamos prácticamente en nuestra última enseñanza de nuestro retiro Conquiste 2021. Realmente ha sido un tiempo hermoso y estoy seguro de que Dios se va a glorificar, se ha venido glorificando en tu vida a lo largo de estas transmisiones. Y estoy seguro que vas a continuar aprendiendo. Y en tiempos de pandemia vamos a hacer que nuestra iglesia siga siendo la iglesia gloriosa que el Señor desea, aunque estemos en tiempos difíciles. Bien, quiero iniciar, hermanos amados, comentándote este tema. Como puedes ver en tu material, gobierno sin reyes. ¿A qué se refiere? Bien, vamos a empezar leyendo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, que Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos amados, este tema es tan importante y pareciera ser un tema netamente para liderazgo, pero lo queremos abrir hoy hacia todos aquellos que están escuchando la transmisión, porque creemos que la Iglesia Cristiana de la Familia es parte del cuerpo de Cristo y está formada por personas que tienen que llegar a encontrar su propósito. Y estoy seguro que muchos de los que están escuchando tienen el propósito de poder llegar a ser ancianos, líderes, pastores. Y esta es la tierra que tenemos que conquistar. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, como iglesia. ¿Sabe, hermano? Es interesante. Yo quiero explicar un poco acerca de lo que la Iglesia Cristiana de la Familia es en cuanto a su estructura. Lo primero que quiero decirte es que nuestra iglesia está formada por un grupo de personas y algunos visitantes, otros creyentes, otros miembros en formación y otros que son líderes activos, ¿no es cierto? Y también tenemos líderes de gobierno, líderes de pilares, ¿no es cierto? Los pilares que son las áreas de acción que podríamos nombrar, que son 4 básicamente: líderes de misiones, familia, formación y transformación. En realidad, hermano amado, estos pilares están bajo la cobertura de un gobierno de 3 personas que está siendo apoyadas por las direcciones de las jefaturas de apoyo. ¿Sabe, hermano? En cada una de estas áreas o pilares están los líderes dirigiendo los ministerios y los líderes de los pequeños grupos, o podríamos decirles pequeñas familias. En 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 12 también, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bien, hermano, entonces podemos ver que es interesantísimo poder ver en la Escritura cómo Dios empieza a través de algunos pasajes a colocar una jerarquía, una estructura dentro de su pueblo. Muchas personas dicen que no es necesario que hayan cabezas en las iglesias. Y este tema habla cabalmente de eso, de que nosotros tenemos un gobierno sin reyes, donde el único rey de reyes es nuestro Dios y el Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que hay un propósito por el cual el Señor constituyó los diferentes tipos de ministerio, los diferentes tipos de acciones que tienen que tener las personas dentro del cuerpo. Pero lo cierto es que no hay nadie que sea el dueño de la iglesia. Hay iglesias que yo he visto, hermano, que donde el pastor principal es el dueño y señor de todo lo que sucede. Es el capo, ¿no es cierto? Y es algo que no podemos
no podemos nosotros dejar que suceda porque no es bíblico. Si bien el pastor es la cabeza, en realidad la cabeza es Cristo. Y el pastor es el principal administrador de todo lo que el Señor está dejando en sus manos como ministerio. Pero no existe como tal una estructura donde el pastor, bíblicamente hablando desde luego, donde el pastor es el mandamás de toda la obra. Él tiene que tener toda una estructura donde las personas interactúen con él de manera que el poder se distribuye, ¿no es cierto? Y aunque él es la máxima autoridad dentro de ese cuerpo administrativo de la obra del Señor, él también tiene que ser un hombre que está bajo autoridad y que comparte las situaciones con su gobierno, con su asamblea, con su consejo de ancianos. ¿Sabe? Jesucristo es la cabeza y Él enseña con su ejemplo para que el creyente no se enseñoree de las personas, ni de los ministerios, ni de la iglesia. En Mateo 20:25 dice lo siguiente: entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Wow, realmente esta es una interesante enseñanza, ¿no? Los ancianos y los obispos, que dice la palabra del Señor, ¿sabe? Son los llamados a dirigir la obra, a dirigir la iglesia y a presidirla. Pero es interesante ver lo que dice Hechos 20:17. Dice: evidenciando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, los ancianos, tanto los ancianos como también los obispos, son figuras eclesiales que existían dentro de la obra del Señor. Cuando vinieron a él, el apóstol Pablo les dijo lo siguiente en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces vemos acá en la palabra que tanto los ancianos como los obispos están llamados a apacentar y a cuidar de la iglesia. Lo interesante, hermano, es que aquí los mismos que son llamados ancianos en el verso 17, también son llamados obispos en el versículo 28, ¿no es cierto? Y además son exhortados a pastorear el rebaño. Entonces podemos decir que los mejores, que este término, ancianos y obispos, se refieren al mismo cargo. Y hemos estado investigando y analizando estas palabras, y los mejores comentaristas, hermanos, no solamente los términos originales del griego y hebreo, sino que también los mejores comentaristas y los más reconocidos, tanto los nuevos como los antiguos comentaristas y teólogos, han evidenciado que los obispos y los ancianos tienen la misma función. Sin duda alguna, estas personas, ancianos del versículo 17 y los del versículo 28, que son obispos, y especialmente tienen el mismo cargo, y especialmente si se los compara en estos dos pasajes, ¿no es cierto? Y también podemos evidenciar en el Nuevo Testamento algunas cosas. Primero, Timoteo 3, del 1 al 7, dice así: palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Está hablando de los obispos, del obispado como tal. Y Tito capítulo 1 versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses
lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como admirador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces vemos una similitud exacta del apóstol enseñando tanto a Timoteo como a Tito. Quiere decir que tanto ancianos como obispos tenían la misma función. Y se puede decir que ese cargo tiene exactamente un mismo desempeño dentro de la obra. ¿Sabe? En la iglesia del Señor no hay dueños, ni jefes, ni líder supremo. El consejo del apóstol Pedro era el siguiente. Dice, apacentad la grey, cuidando de ella. No por fuerza, dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ella, sino que siendo ejemplo de la grey. En ninguno de estos términos, hermano amado, que por cierto esto está en 1 Pedro 5, del 1 al 4, en ninguno de estos veo la actitud del pastor que hoy en día existe en algunas iglesias, que está de moda, donde él es la autoridad suprema y solamente grita y todo el mundo se cuadra. Pero aquí el Señor está hablando de un hombre que cuida de la grey. Y para cuidar de la grey hay que ser también de alguna forma celoso. Pero no está hablando, hermano amado, en ninguna medida de abuso de poder ni de autoritarismo, lo cual hemos visto en estos últimos tiempos. ¿Sabe, hermano amado? Aquí otra vez los ancianos son exhortados a ser pastores de la grey. Cuando dice apacentando, ese término apacentar no tiene otra connotación que el pastoreo. Entonces vemos una vez más que tanto el anciano como el obispo también tienen una función pastoral. Entonces, es interesante ver, hermano, que los requisitos para ser anciano están también en la palabra. Se ha dicho que hay ciertos requisitos, hermanos, pero muchas veces lo hemos olvidado. Y hoy por hoy, hermano, vemos un pueblo de Dios que está olvidando totalmente el rudimento básico de cómo tiene que ser el liderazgo de una congregación. Entonces quiero nombrar algunos y quiero ir más rápido. Primero, que dice que el obispo tiene que ser irreprensible. Debe ser un hombre en el cual su adversario, si es que tiene, que siempre está listo para dar la crítica, y por supuesto sabemos que nuestro adversario es el enemigo Satanás, ¿no es cierto? Que también actúa a través de personas, y que esta persona que está siempre dispuesto a dar crítica, no tenga argumento para que este hombre sea reprendido. Entonces el obispo tiene que ser irreprensible. Cuando dice marido de una sola mujer, aquí sin duda alguna no se permite, hermano, que un hombre que practica la poligamia pueda estar en este cargo. Y caramba que hemos visto historias, ¿no? Y hemos escuchado tantas historias. Yo no critico a las personas que se han divorciado. La verdad es que es un dolor en el corazón cuando vemos nosotros a líderes que se divorcian. Pero tristemente, el que anhela obispado tiene que ser hombre de una sola mujer. Y muchas veces el divorcio puede ser que no sea por causa netamente de la infidelidad. Pero hay que darse cuenta, hermano, que nosotros siendo hombres, muchas veces vamos a ser muy confrontados con este tema. Y va a ser difícil liderar la iglesia cuando tenemos una mujer y luego otra. Porque ¿cómo vamos, con qué autoridad vamos a hablar
de fidelidad? ¿Con qué autoridad vamos a hablar de familia? ¿Cómo se supone que vamos a atender a nuestros hijos en sujeción si nuestros hijos no están viviendo en nuestra casa? Es definitivamente un conflicto. Entonces necesitamos ministrar a la iglesia acerca de esto. 1 Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire, hermano amado, el tercer elemento de un obispo es que tiene que ser sobrio. ¿Qué quiere decir eso? Es que no puede estar él inmiscuido en situaciones donde él pierda la cabeza. Es decir, difícilmente podríamos decir que un buen pastor es un pastor que de vez en cuando le tira una tunda a alguien a puñetes en la calle, o que está gritándose con la gente, o que está haciendo escándalo en los lugares, en el supermercado, porque algo sucedió. Y no estoy diciendo que el pastor no tiene emociones y que no se puede de vez en cuando enojar o algo por el estilo, pero tiene que ser sobrio. El hombre no pierde la cabeza de ninguna, vamos a decir, de cualquier forma. ¿Me dejo entender? Aunque puede ser que atraviese alguna crisis. He visto pastores que se han entrado en depresión y estoy seguro que ellos no querían estar así. Pero lo cierto, hermano, es que estar sobrio es que nosotros tenemos que tener una templanza y eso es fruto del Espíritu. Vamos a ir un poco más rápido. El hombre tiene que ser prudente, tiene que ser decoroso, tiene que ser hospedador. Y cuando digo prudente es que un obispo no debe dormirse como un borracho, digamos así. Debe velar por él mismo y por la congregación. Es decir, tiene que tener una actitud de cuidado, de prever las cosas, de provisionar, de manera que todo guarde un orden. Y es por eso que siempre se consulta al obispo, al anciano, al pastor, lo que hay que hacer en la iglesia, para que él tenga ese cuidado de prever lo que va a suceder. Y aunque nosotros muchas veces no vamos a entender lo que va a pasar en el futuro, pero la palabra del Señor que está inmersa en el corazón del pastor, el obispo o el anciano, entonces va a saber dar el consejo de manera que va a ser el más prudente. Decoroso. Debe ser un hombre con buenos modales, casto y cortés. No puede ser un hombre que hable lo que sea, cuando sea, ¿no es cierto? Y aunque puede ser tal vez gracioso o puede ser tradicional o hablar de vez en cuando alguna cosa picaresca, no es que él puede tener un comportamiento igual que la gente del mundo, de hablar cualquier cosa, porque de su boca sale la palabra del Señor. Tiene que ser hospedador, es decir, este hombre es un hombre que tiene misericordia y también, por supuesto, hace la obra como lo hizo el buen samaritano. Qué triste es ver que en la historia del buen samaritano pasa el levita, pasa el pastor y no recogen al hombre. Pero el obispo, el anciano, tiene que ser hospedador. Es algo que tiene que haber en el corazón. Yo no puedo concebir que hayan pastores y líderes, cabezas de iglesias, hombres que presiden la obra del Señor, que no tengan misericordia de la gente. Entonces ahí, si estás buscando obispado, primero revisa tu corazón si realmente tenés misericordia de los demás. Si no, es que la gente va a venir con problemas y te vas a enojar. O de repente lo vas a mandar a peinar calavera, como dice, no, aquel que viene reincidiendo en su pecado. Porque esto también es parte de ser hospedador misericordioso. Dice, apto para enseñar, quiere decir que tiene que estar preparado, estudiado. Y no es que tenga que ser el teólogo más grande de la clase, sino que no puede ser un neófito. Tiene que ser no dado al vino. No tiene que ser un hombre que sin el vino no se divierte. ¿Ah? No está dado al vino. Quiere decir también este pasaje que no puede ser borracho. ¿Se imagina usted un pastor que todos los fines de semana le echa lindo? No. Y si el fin de semana tiene iglesia, entonces el lunes, ¿no? Que es el día de descanso de los pastores, ¡chan!
No, hermano amado, no puede ser la actividad de un pastor. Tiene que ser apto para enseñar. Ya dije, perdón, me estoy confundiendo. El 9 dice, no pendenciero. Esto es, no debe ser peleón, gritón. No tiene que ser buscabochi. No codicioso de ganancia deshonesta. Uy. Aquí me detengo un rato. Es bien interesante esto, y hay un ejemplo en la palabra del Señor, ¿sabe? Cuando vino el joven rico a decirle a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo el Señor Jesús, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Hoy por hoy hay pastores, obispos o ancianos que le dicen, vende todo lo que tiene, tráemelo a la iglesia y ahora podés congregarte. Hay otros pastores que aceptan el dinero del narcotráfico. No de ganancias deshonestas, dice la palabra. Y tengo que decirlo, hermano. Porque en la casa de Dios es sagrada. El oro y la plata de este mundo son de Dios. Nosotros no necesitamos ganar deshonestamente para la casa del Señor. Y vamos a tener el tamaño de congregación que Dios quiera. Cuidado con eso, amado hermano. También dice la palabra del Señor que tiene que ser amable y tiene que ser apacible. ¿Ya vio usted un pastor que sea tunda todo el tiempo? Retear, tratar, obligar. No, hermano, el pastor tiene que ser amable. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Sí, que debe distinguirse su amabilidad, que debe sonreír a las personas, que debe amar, que debe abrazar, que debe escuchar más que hablar. Porque su lugar para hablar es el púlpito. Pero la tarea de un obispo, de un anciano, de un pastor, es de escuchar a la gente. Entonces, si no tenés paciencia, tal vez te estás equivocando de profesión. Pero no te preocupes, porque aquí en la ICF tenemos un lugar para capacitarte y para poder hacer que esta tarea a la que el Señor te está llamando pueda desempeñarse en tu vida de una manera correcta. Apacible. ¿Sabe? No debe ser dado a la contienda, sino que debe ser pacificador. ¿Me entiende? Yo he visto pastores, hermanos, que son peleones, que les gusta estar en contienda. Y yo entiendo que deben haber otros pastores que están peleados con otros pastores, pero ¿sabe qué, hermano? No puedo concebir que los siervos de Dios se estén pisando, como los bomberos que se pisan en la manguera, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? Hasta en la palabra del Señor aparece situaciones donde Pablo lo reprendió a Pedro. Y discípulos que se discutieron entre sí. Discípulos que abandonaron a su líder. Pero sabe, hermano amado, Dios de alguna manera les mostró el camino, de manera que ellos volvieron a encontrar el perdón y la reconciliación de los siervos de Dios, propia de los siervos de Dios, porque el Señor nos ha llamado a ser apacibles. Otra cosa, no avaros. No podemos nosotros amar a las riquezas más que a Dios. Y aquel que ama el dinero, hermano, es muy evidente cómo la avaricia es parte de su comportamiento. No puede haber esto en un obispo, en un anciano o en un pastor. Que gobierne bien su casa, dice. Entonces tiene que tener a sus hijos en sujeción. Y yo entiendo, hermano amado, que muchas veces no podemos dominar a nuestros hijos, porque ellos finalmente van a ser personas que tienen su propio criterio. Pero mientras te corresponda a ti, querido hermano, entonces tienes que tener a tus hijos en sujeción. Y tienes que batallar con eso. Y tienes que lecturar su corazón. Y tienes que predicarles y tienes que ministrarlo. De manera que tu casa va a ser una casa que esté en orden. Y ellos van a tomar sus decisiones. 1 Timoteo 3:5 dice, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es importante que aprendamos a gobernar nuestra casa. No de una manera autoritaria a dominarla, sino gobernar. Es muy diferente. La palabra dice no un neófito. No debe ser una persona que hace poco se convirtió. Entonces un obispo, un anciano, tiene que ser una persona que tiene tiempo en el ministerio. ¿Sabe qué? Yo veo pastores, hermanos, que ungen otros pastores. ¿Sabe qué? Sin ir tan lejos, oiga,
he ido a iglesias donde el portero es pastor, la señora de la recepción es pastora. Caramba, todo el mundo es pastor aquí y ungen pastores como, qué sé yo, cualquier cosa. Pero ciertamente el pastor no puede ser un neófito. Y entendamos que el pastorado, el obispado, no es una cosa que se aprende en cuestión de 2, 3 años. Tiene que tener buena fama. También es necesario que tenga un buen testimonio. Es importante esto también, tanto para los de adentro como para los de afuera. Es importante porque muchas veces cuando tenemos un testimonio bueno adentro, pero afuera no, entonces dice, nuestra predicación es blasfemada. Entonces, ante cualquier problema que usted tenga, pastor, tiene que aprender a arreglarlo. Yo le tengo que decir, yo también he tenido muchas dificultades y problemas. Pero lo importante, hermano, no es que exista el problema. Lo importante es que nosotros sepamos enfrentar cada situación con veracidad, con honra, con humildad. De manera que el Señor sea glorificado y nuestras palabras no sean blasfemadas. Entonces, podemos ver más adelante, hermano, también en esta enseñanza que los deberes de los ancianos eran bien interesantes. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. El obispo tiene que estar constantemente apacentando. Un pastor no puede estar aislado, no puede ser el showman que sale por la puertita que está en el púlpito y nada más. No, el pastor tiene que estar dado a las personas constantemente. ¿Sabe? También es importante descubrir aquí en estas enseñanzas, hermanos, que el pastor tiene que cuidar las finanzas de la iglesia. Y aunque tal vez él no sea el encargado principal, tiene que velar por ello. Tiene que velar por ello. Porque la iglesia del Señor tiene que ser sostenida. Y tiene él que cuidar las finanzas de la iglesia como un obispo del rebaño para que las personas tanto aprendan a dar como también la iglesia tiene que aprender a administrar de una forma correcta para la sana edificación de la casa de Dios. ¿Sabe? Otra cosa que tienen como encargo los pastores y obispos y ancianos es que ellos son encargados de la disciplina. Aquí quiero hacer hincapié, porque muchas veces el pastor tiene que ser el hombre más bueno del mundo y no es así, hermano amado. El pastor tiene que tener la libertad de decirte las cosas. Pero por supuesto que sus palabras van a ser sazonadas con sal. Sin embargo, hermano, hay personas que no aceptan la disciplina, que el pastor de pronto cuando dice algo que no está bien, entonces se duelen y están llorando por los rincones y por último dicen, me voy de aquí, cuando lo que necesitamos es disciplina. ¿Sabe, hermano amado? 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble honor. Es por eso que el pastor ganó protagonismo. Pero no crean que por ganar protagonismo y por tener doble honor, es que esta tarea es fácil. Amados hermanos, debemos entender que tenemos que sujetarnos a ellos. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero es así, hermano, que vemos tantos pastores que están aburridos, cansados, frustrados. ¿Sabe por qué? Porque no hay obediencia, porque no hay sujeción, porque la iglesia está llena de habladurías. Y entonces el pastor ya no hace su trabajo con amor, con pasión. Ya no hace su trabajo de una manera grata. ¿Sabe por qué? Porque tiene tanta frustración y actúa de una manera que para el pueblo de Dios
ya no le es provechoso. Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordeno, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Mire cómo es importante guardar la fidelidad a la enseñanza del pastor. Y dejemos de obedecerle y dejemos de andar con la gente que está en contra. Porque la palabra del Señor dice que el que no está conmigo contra mí es. Y hermano, cuando el pastor es un buen pastor, entonces hay que acompañarlo, hay que seguirlo, hay que ayudarlo, hay que sujetarse, hay que obedecerlo. Y por lo tanto, eso implica también separarse de las personas que están murmurando, están cercenando la obra que con tanto esfuerzo ha sido levantada. ¿Quién dirige la congregación, hermano, cuando no hay ancianos todavía? Eso es una pregunta. ¿Sabe? Cuando no hay ancianos, es importante que se creen modelos que también funcionaban en la iglesia primitiva. Se reúne toda la congregación en un lugar o en diferentes lugares y luego los pastores tienen un consejo para determinar qué es lo mejor. Así funcionan las denominaciones. Y creo que esta forma es una forma sabia también, que la ICF está muy de acuerdo en poder adoptar esta forma. ¿Sabe? Lo ideal sería que en cada congregación todos los varones tengan la posibilidad de prepararse para esta sublime labor. Y es por eso, hermano, que nuestra iglesia está realizando esfuerzos grandes para poder entrar en un gobierno sin reyes. ¿Qué estamos haciendo para esto? Y con esto termino, hermanos amados. Lo primero que está haciendo nuestra iglesia es crear una escuela de gobierno. Una escuela de gobierno donde habrán reuniones cada mes con las personas que son potenciales líderes. Entonces, si el Señor mueve tu corazón, hermano, hacia el liderazgo, hacia el pastorado, hacia el obispado, entonces puedes presentarte con los pastores. Porque el Señor te va a dar un lugar para que seas entrenado para ejercer esta labor tan importante. Y otra cosa que el Señor está haciendo en este tiempo en nuestra iglesia es preparar y apoyar la transición de los gobiernos de todas las localidades, de todas las iglesias hijas. Hermano, la nueva generación que está emergiendo necesita tener una escuela de liderazgo, necesita tener una preparación, y todas las iglesias avanzadas que tenemos a lo largo y ancho de nuestra Santa Cruz y Bolivia entera tienen que tener gobiernos conformados. Es una tarea que nos hemos puesto como iglesia. Conquiste. Es el título de este retiro. Y es porque lo que necesitamos hacer es levantar líderes que estén dispuestos a tomar la tierra. Por eso hoy, hermanos amados, es que me gozo en poder traer este tema, en que vamos a tener este enfoque en el 2021. Gobierno sin reyes. Quiero invitar a nuestro hermano Eric López, que nos va a hablar un poco más acerca de este tema y nos va a ayudar con la dinámica que vamos a realizar. Que Dios te bendiga. Hola, amada iglesia. Buenos días. Quiero continuar este mensaje diciendo que la iglesia le pertenece a Jesús. La iglesia es de Cristo. Y por lo tanto, los gobiernos no tienen dueño, no tienen jefe y tampoco tienen un líder supremo. Y es en base a esta verdad que nosotros, como Iglesia Cristiana de la Familia, como parte de nuestro enfoque 2021, Conquiste, hemos establecido algunas acciones agrupadas en dos grandes partes, con el fin de hacer de esta verdad un hecho en nuestra congregación. La primera parte se trata de implementar una escuela de gobierno, tal como nos lo comentaba el pastor Mauricio. Vamos a comenzar formalizando la lista de aquellos miembros del gobierno de cada una de las obras de las iglesias hijas que tiene la ICF Central. ¿Sabe? Esto nos va a permitir conocer y registrar a los hermanos que actualmente están formando parte
y haciendo la labor de gobierno en las iglesias hijas que tiene la ICF Central, que también llamamos obras. También, por supuesto, que en la ICF Central se conformará una lista tentativa con los nombres de hermanos que sean consagrados, que sean fieles al Señor, que estén dispuestos a hacer la buena obra de una manera comprometida y cumpliendo los requisitos de los cuales el pastor Mauricio nos estaba hablando hace un momento. Esta lista permitirá que estas personas pasen a formar parte del gobierno de la ICF Central. Seguido de esto, vamos a entrar a un proceso que nosotros le llamamos transferencias de criterios, transferencias de experiencias y la transferencia de la visión de nuestro gobierno actual hacia los posibles nuevos hombres fieles al Señor del nuevo gobierno, que van a ser parte del gobierno de la central, a través de un plan de capacitación que va a ser elaborado previamente y que hará viable la ejecución de este proceso de aprendizaje y de transferencia de criterios y de la visión de nuestro gobierno actual. Una vez culminemos la capacitación, se hará una evaluación del aprendizaje. Esto va a ser para corroborar que tengamos una visión articulada, cohesa, entre el gobierno actual y los nuevos miembros que van a ser parte del gobierno, para que seamos una misma iglesia, una iglesia fuerte, para que seamos y actuemos como un mismo cuerpo. Y como segundo aparte y de manera simultánea, vamos a apoyar y se va a preparar la transición de los gobiernos locales en cada una de las iglesias hijas de la central, en cada una de las obras. Vamos a hacer una evaluación de las obras y de esa manera se va a poder definir la capacidad real con la que cuentan cada una de ellas actualmente. En términos, por ejemplo, de liderazgo, la capacidad de dirección que tiene el pastor responsable de cada iglesia. También vamos a evaluar la estructura organizacional con la que cuenta cada obra. Yo les estoy hablando de cómo es que están conformadas organizacionalmente sus pilares y sus ministerios, para que podamos ver a cabalidad cómo es que están funcionando. Vamos a ver también el área financiera, cómo es que el equipo administrativo hoy está manejando las finanzas en cada una de ellas. Y por supuesto, analizaremos las estadísticas de crecimiento de los miembros que asisten a los cultos y también de las personas que forman parte de cada uno de los ministerios en cada una de las iglesias hijas de la central. Hermanos, todo lo mencionado anteriormente es parte de la puesta en marcha de lo que implica nuestra visión 2021. Por eso yo les pido que pongamos de nuestra parte y que oremos y roguemos al Señor que nos guíe en cada paso y así podamos avanzar de la mano como una iglesia fuerte y unida, como un cuerpo donde nosotros somos los miembros y Cristo nuestro Señor es la cabeza. Que el Señor los bendiga.